Voy a leer un cuento que se llama Un asunto sorprendente. 1. Necesito que me hagas un favor muy grande. No vayas a negarte. Eres el único que me puede solucionar este problema. La voz de la médica mostraba gran perturbación. Su tono, a mitad de camino entre autoritario, demandante y ansioso, no daban opción. Muy intrigado, al otro lado del auricular tenía a preguntarle, ¿cuál es la situación? ¿En qué consiste tu problema? Enseñado como estaba a sortear toda clase de angustias típicamente femeninas, en mi calidad de ginecólogo, sabía que no podía dejar manipularme por su expectación. Las mujeres hacen de cualquier llovizna un verdadero tempestad. No puedo decírtelo por teléfono, la situación es demasiado delicada. Ya ni duermo y no puedes dejarme sola en esto, contestó ella. No me vengas a decir que después de la vejez quedaste en embarazo. Respondí tratando torpemente de ser gracioso. Me arrepentí de inmediato. Por favor, esto es serio. ¿A qué horas me puedes atender en tu consultorio? Más que una pregunta, era una orden. A las 10 de la mañana en el hospital, respondí avergonzado. Allí estaré, escupió sin cortesía. No supe qué pensar. Preferí seguir leyendo una revista de frivolidades. 2. A las 9:45 de la mañana estaba puntualmente la médica en la sala de espera del hospital. No quiso permanecer sentada. Deambuló varias veces por el pasillo. Me asomé por la ventana del recibo y pude ver que su rostro estaba marcado por dos líneas cruzadas por una vena feroz en su frente. Conociéndola como la conocía, entendí que algo la estaba descomponiendo. Sentí que ella tenía ganas de llorar o de gritar y decidí que pasara pronto al consultorio. Cuando me vio, me hizo sentir que descansaba, que le quitaba un peso de encima. Algo cambió en esa cara marcada por el peso de una extraña fuerza que después pude entender. Entró sin apenas saludar, como queriendo escabullirse de la muchedumbre de tres pacientes que indiferente leían revistas viejas en la sala. Me pareció que sentía como si 1000 dedos la señalaran, como si 1000 ojos la espiaran, como si 1000 bocas la vituperaran. En realidad, nadie la reparó. Cada cual siguió enquistado en su propia coraza. Antes de cerrar la puerta le hizo una señal a otra persona que estaba en una silla junto a la ventana. Era una religiosa gorda y fea, entrada en años, que al recibir la orden ingresó al consultorio, también sin saludar y mirando siempre hacia el suelo. Sin entender nada, las invité a sentarse. La médica aceptó, la monja permaneció de pie. Yo tampoco tenía palabras, era todo oídos. 3. Y bien, mis estimadas amigas, ¿a qué tengo el honor de tan amable visita? No pude reprimir el impulso de ser fastidioso para que supieran que era yo y no ellas quien tenía el control. Esbocé una mueca apenas parecida a una sonrisa. Muéstrele, hermana, ordenó la médica sin asumir protocolos. La religiosa obedeció. Parada como estaba, se desabotonó un abrigo grueso que le cubría los hábitos y procedió a levantarse la falda del traje talar. Me llamaron la atención esas piernas violáceas e hinchadas que me hicieron pensar en contra de mi querer en un hipopótamo. Esa ropa interior despulida por el uso y pasada de moda, en forma de unos calzones que le llegaban hasta el tercio superior del muslo y que en mis tiempos llamábamos matapasiones o bordo de olla, y que eran solo el grotesco preámbulo a una enorme panza que denotaba al menos 9 meses de embarazo. Casi no me repongo a esa imagen tan atosigante, tan impresionante, tan llena de contradicciones, de ver esa enorme mole de mujer religiosa en gravidez, una monja preñada. De súbito se me antojaba repugnante, confuso, antiestético, antiético. ¿Y esto qué es? Pregunté tratando de mantener la calma. ¿Me quieres explicar qué está pasando aquí? Me senté y les hice saber que no movería un solo dedo hasta escuchar todo el relato. La monja nunca habló. La médica lo resumió todo. 4. La historia fue como sigue. Al parecer la monja en compañía de otra de su comunidad estaba haciendo trabajo de campo pastoral en una vereda del oriente, zona de conflicto armado, dominado por un frente guerrillero. Una noche cualquiera, unos subversivos que pasaron por la escuela rural
donde se alojaban las religiosas, se tomaron por fuerza el recinto, tumbaron la puerta y blandiendo el fusil las amenazaron. Estaban bastante ebrios y su actitud era fiestera sin dejar de ser violenta. Con el cuento de querer probar un virgo o querer romper un duro, procedieron a violarla una y otra vez a la fuerza, haciendo ningún caso a sus súplicas, abusando de su indefensión. A la compañera no la violaron porque tenía la menstruación y era coja por un defecto de la cadera, pero en cambio la golpearon hasta que perdió el conocimiento, dejándole como consecuencia un hematoma y una amnesia permanente. La tuvieron que pensionar inclusive. Al otro día, cuando el comandante del frente se enteró, montó en cólera y ordenó una fuerte retaliación contra la cuadrilla. Se cree que con ajusticiamiento de varios de los implicados. Además, dejó a las monjas bajo el cuidado de los moradores de la vereda, hasta que se recuperaran, eso sí, bajo la advertencia de que si decían una sola palabra de lo ocurrido, lo lamentarían. Al restablecerse, la hermana pidió traslado y fue a parar a otro pueblo. Mientras tanto, el infierno en su interior apenas comenzaba. Allí, en el nuevo poblado, fue donde conoció a la médica y la involucró en su propia tragedia. Quinto, de solo pensar en esa situación, me conmoví profundamente. Cómo en solo una maldita noche se pierden la paz de la conciencia, la estabilidad mental, la convicción religiosa, el don más preciado para ella, que era su virginidad, y empieza a carcomerle su mundo interior ese parásito que nunca deseó, que nunca añoró, producto del acto brutal sin amor de 10 bocas pestilentes de alcohol, de 10 cuerpos sudorosos de machos de monte, de 10 o más penetraciones de miembros viriles que como barras de acero al rojo vivo le destrozaban una y otra vez su caverna más oculta, su pedestal más venerado, su secreto más cuidado, su último recinto más celosamente preservado. Me imaginé esas 200 y punta de noches de insomnio, de desvelo, de amargas dudas, de profundas contradicciones que la ponían entre la espada y la pared de la repugnancia, de la duda, del temor, del pulso del ser que añoraba la vida que se gestaba y el no ser que la repelía. Me imaginé las fajas que tallaban su estómago para encubrirlo cada vez más evidente, la náusea constante que le negaba hasta el derecho a alimentarse, la tensión que generaban los cambios impostergables de su cuerpo. Pensaba en la aberración de no saber quién era el padre, de no ubicar una cara ni un semblante que lo identificaran para tratar de darle una vinculación amorosa a ese cangrejo maldito que le atenazó la entraña. Me llegué a imaginar también que todo era un montaje, a pensar que solo me necesitaban a mí como idiota útil para resolver un problema que no era mío. Mi cabeza se hizo un ovillo y yo también tuve asco, ansiedad, angustia. Me maldije por dejarme permear por una situación que sin yo propiciar ya me involucraba y se me pegaba a la piel y al espíritu como una babosa. Sexto, ya lo puedes ver, no es una simple histeria, dijo la médica. Te pido el favor de que me ayudes a manejar el problema con la hermana Marina. Su caso es desesperado. En la comunidad no pueden saber nada. Sabes que no lo entenderían ni lo aprobarían nunca. Ella no tiene dinero, pues depende completamente de sus superioras. No es capaz de criar al niño. Incluso no quiere saber nada de él. Dice que no tiene fuerzas ni de mirarlo y tiene muy claro que no puede renunciar a sus vínculos religiosos. Su vocación y su fe son lo único que tiene. El discurso y los argumentos eran contundentes. La voz de la médica era fría y metálica, pero certera. Admiré su carácter y su dialéctica como ya en otras veces lo había hecho. La sentí sabia y ponderada. El problema cayó directamente sobre mis hombros. Se convirtió, sin yo pedirlo ni quererlo, en mi responsabilidad. Supe y entendí de inmediato que no tenía otra opción. Entre otras cosas, no veía clara la solución. Múltiples interrogantes me atormentaban. ¿Cómo manejar el asunto en una clínica particular, con 1000 testigos, con cientos de protocolos y trámites, sin dinero y sin privacidad? ¿Cómo acudir a una clínica clandestina, sin recursos, sin las mínimas garantías para su salud y con la repugnancia que me generaban por su carácter subrepticio e ilegal? ¿Cómo hacerlo todo con discreción, sin bordear peligrosamente los límites de lo legal? ¿Cómo no exponerme al escarnio público y a la maledicencia de las personas que fueran testigos de ocasión?
Estaba poniendo en peligro mi prestigio y mi reputación. Cavilando furiosamente, mi cerebro me palpitaba con un gota a gota de obsesión que me abrazaba las sienes. Les dije que en ese momento no tenía las cosas claras, que al otro día las llamaría, que alguna cosa haríamos. Nos despedimos. Esa misma noche, con el reloj marcando las 11, la médica me llamó a casa a recordarme el compromiso. Su voz sonaba aguardientosa y se intuía que había estado llorando. Por supuesto, no pude volver a conciliar el sueño. 7. La noche fue aterradora por lo lenta y reiterativa. El insomnio es atroz y en ese desvelo estaba más posesionado que nunca. La cabeza me daba vueltas y vueltas en torno a nada, con un sudor pegajoso corriéndome por la nuca, con entresueños que me sumían en pensamientos fantasmagóricos que quise interpretar como pesadillas para convencerme que no estaba bordeando los brumosos senderos de la locura, en esa lovedad de pasmo, en esa sinrazón de ideas sin cauce. De pronto, aliviado, organicé un plan. Me acordé de una clínica pequeña dedicada a la cirugía plástica, privada, discreta, con elementos que permitían trabajar con la mínima seguridad requerida y en condiciones dignas. Al amanecer contacté al dueño de la clínica que oficiaba allí como anestesiólogo y le conté toda la historia. Le pedí que me permitiera operarle en su quirófano, que le íbamos a ingresar como si tuviera un tumor de ovario. Diríamos que este se había torcido y que los dolores eran tan terribles y el riesgo de complicación era tan grande que tuvo que ser intervenida como una emergencia quirúrgica. Lo tranquilicé por el dinero, pues la comunidad pagaría sus honorarios y los costos totales de la cirugía, ya que estarían convencidos que era por un tumor y no una cesárea, cosa que jamás aceptarían. La médica se encargaría de recibir al niño. El procedimiento se realizaría un domingo para que nadie notara nada, ya que en ese día no se realizaban procedimientos selectivos y la clínica permanecería cerrada. Tendría que involucrar a la enfermera jefe y al auxiliar de más confianza para que se garantizara la discreción necesaria. El colega aceptó colaborar, no preguntó más y todo se planeó para el fin de semana siguiente, que en forma casual incluía un lunes festivo, lo cual nos daba más margen de maniobra. El problema del recién nacido también estaba resuelto. La hermana de la médica se encargaría de sacarlo rápidamente del quirófano para evitar el contacto con la monja. Se lo llevaría para su casa, lo cuidaría por cerca de 2 o 3 semanas y luego se lo entregaría a un funcionario de bienestar familiar quien tramitaría las gestiones para ser dado en adopción a una pareja de europeos que tenía interés en el niño. 8. Al otro día, cité a las atribuladas féminas al consultorio, les expliqué el plan. Les dije que yo organizaría lo logístico, que realizaría la cesárea, pero que negaría de entrada y a quien fuera mi participación en el acto. Que era la médica quien velaría por el cuidado posquirúrgico de la grávida Madonna, que ella se encargaría de la salud del niño, de darle la cara a la madre superiora para explicarle lo del tumor, lo de la urgencia y lo de la cuenta. Ella no reviró, lo aceptó todo, no podía hacer otra cosa. Solo me pidió el favor de que consiguiera un certificado de nacimiento sin llenar y un informe falso de patología para simular el resultado del estudio del tumor. Sintiéndome el más vil de los rufianes, cometí ambas fechorías. Con una habilidad que desconocía en mí, engañé a la jefe de maternidad de mi hospital y le robé un certificado. Por supuesto, estaba numerado y tuvo la pobre ingenua que poner el denuncio y asumir la responsabilidad por la pérdida. La constancia del patólogo, con firma falsa y todo, la conseguí recurriendo a mi más patética caracterización de galán de pacotilla, con la secretaria más bigotuda, narizona y contrahecha que hubiera en hospital alguno. Todavía me saluda de beso, el cual pretende que sea en la boca. Aún me sigo odiando, pero supuse, me explicaba, era por una buena causa. 9. El día de la cirugía, todo sucedió como se había previsto. El plan no era malo, no daba espacios para los errores o la improvisación y todo salió a pedir de boca. Yo me escabullí rápidamente, nadie me hizo preguntas, la médica manejó todo lo que seguía según su compromiso. Yo me sentí liberado de un peso enorme. Fui a misa después de varios años de ausencia, invocando en el Creador piedad y comprensión, por lo que yo reiteraba era una buena labor por una de sus siervas amadas y me desentendí del problema. Todo salió a pedir de boca. Casi no me libro de eso que en el argot de los médicos y los inspectores de policía se conoce como un verdadero chicharrón. 10. Pasó el tiempo
y algún día tuve curiosidad de saber en qué paró toda la historia de la atribulada monja. Todo funcionó según lo estipulado. El niño fue registrado a nombre de la hermana de la médica, la madre superior en medio de la desconfianza connatural a las de su especie y a la avaricia ya legendaria entre sus congéneres, pagó cumplida la cuenta cuando se tragó entero el cuento del embuste al leer el reporte de patología que confirmaba el tumor. Y al ver que costó menos de lo presupuestado, pues el ginecólogo y el ayudante nunca cobraron honorarios, lo que le restaba un monto considerable a la factura. Almas pías y generosas, debió pensar la reverenda mientras los incluía en sus plegarias místicas. La monja nunca se enfrentó a su engendro, nunca lo vio ni sintió su llanto, esa fue siempre su voluntad. Asumo que elaboró el duelo y se sintió descansada y tranquila en la recuperación de su cirugía y en la liberación del lastre que literalmente la consumía en cuerpo y alma. Fácilmente se reintegró a sus labores, pese a ese borbotón de leche que brotaba de sus pechos inmaculados. La situación se complicó un poco cuando Sonia Luz, la hermana de la médica, elaboró un desconocido pero irrefrenable amor maternal que la aferró grandemente al niño. Le parecía imposible desprenderse de él, dejarlo en manos desconocidas después de todo lo que habían pasado juntos, que alguien ajeno pudiera quererlo y cuidarlo como ella lo hacía. Esa actitud alcanzó a tornarse muy conflictiva y traumática, pues no era lo que habían diseñado. Y la médica tenía unos escrúpulos enormes por el niño, por su origen, por esa explosión energética de la que era producto, por tanto sufrimiento y violencia que lo rodeaba y lo estigmatizaba. Sabía que no era culpable, pero era incapaz de quererlo. Sabía que lo había salvado, pero no se sentía capaz de asumirlo ni como propio ni como sobrino, y quería sacarlo pronto de su vida y de su casa para cerrar de una vez por todas ese capítulo. Esto generó un cisma en la familia, una dicotomía de sentimientos, decisiones y afectos que fue bastante difícil de superar. Al final, en medio de reproches, llantos, depresiones, reclamos y reconciliaciones, decidieron que lo correcto era seguir con el plan inicial. Pero apareció otro escollo. El funcionario de bienestar familiar empezó a ejercer una presión económica para garantizar su silencio, a realizar un vulgar chantaje para tratar de pescar en río revuelto. Además, estaba cobrando comisión en dólares a la pareja europea para agilizar los trámites de entrega del bebé. En su desespero y conociendo la voracidad implacable de los burócratas colombianos, los esposos aceptaron darle el dinero con tal de obtener el hijo que siempre habían anhelado. Pero la médica no toleró ninguna de estas dos situaciones. Armada de un carácter a toda prueba, profundamente indignada, sometida a esa presión severa que la tenía a punto de reventarle la paz y la calma por todo lo que había pasado, decidió que ocurriera lo que ocurriera, no iba a permitir semejante abuso. Hizo contactos y habló con el comandante del frente guerrillero local. Le explicó todo y este, solícito y diligente, con una rápida visita y un corto cruce de palabras, enderezó el entuerto. La sabandija lloró, suplicó de rodillas y se comprometió a que si lo dejaban salir del pueblo vivo, olvidaría el problema y no entorpecería más los trámites. Así lo hizo y el niño fue entregado a los suizos, quienes retornaron al viejo mundo con su familia ya completa. Luego de su escala en París, abordaron el Concorde, el avión más seguro del mundo. Iban pletóricos y realizados. A los pocos minutos de despegar del aeropuerto Charles de Gaulle de París, la nave estalló en llamas en una tragedia que sacudió al mundo en el año 2000. Aquí en Colombia, a muchos kilómetros de distancia, una monja remota y confinada en un pueblucho olvidado sintió un correntazo que la sacudió sin entender qué ocurría, sumiéndola en una suerte de nostalgia pasajera muy parecida a la amargura y a la depresión. No entendía qué le sucedía. Fue a rezar un poco y después de un llanto corto, rápidamente regresó a las actividades propias de su oficio.